Muy bien, abrimos el living de este miércoles, porque lamento decirte que si bien trabajaste el martes, ya es miércoles. Estamos con Sebastiano De Filippi, director de orquesta. ¿Cómo andás? Muy bien, re despierto. Bien, eso es... me mentiste un poco entonces. No, pero aparte digo que trabajó, viene del Colón, tuviste función. Hoy tuvimos función de Carmina Burana de Orff, con coreografía de Weinroth. Tuviste el 23 y este 26 la segunda función, veremos más adelante. Ya diremos dónde te siguen en las redes. Pero, a ver, para entender un poco, vos dirigiste estos dos, hay otras fechas que es otro director. Claro, sí. Como es un espectáculo que tiene muchas funciones, Sí. hasta ahora son 11, nos convocaron a 2 directores. Y estas son las funciones que me tocaron a mí de momento. ¿Y es el mismo elenco, se dice? No, hay varios elencos. Es un espectáculo complejo porque es un ballet sinfónico coral. Es decir que, por empezar, en el escenario tenemos al cuerpo de baile del teatro, que a su vez tiene 3 elencos que se alternan. Después tenemos la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en el foso de la orquesta, que pese a que es una orquesta, son tantos los integrantes y tantas las funciones que tocan alternándose, digamos. No están las mismas personas necesariamente todas las funciones. Después está el coro estable del teatro, que son 95 coreutas. Está el coro de niños del teatro. Y hay 3 solistas vocales, pero 2 elencos, así que son 6. De modo que, si a eso le sumamos la alternancia de directores, cada día que uno cae a una eventual función en el Teatro Colón se encuentra con gente distinta. ¿Una obra cuánto dura? La obra es breve para los estándares de la música así llamada clásica, porque dura 1 hora. Pero es una obra muy intensa. Como te acabo de decir, coro de niños, orquesta, ballet, 3 solistas, pasa de todo el tiempo. ¿Primera vez en el Colón? No, cuarta. Cuarta. Pero sí la primera vez en el foso, es decir, integrándome a un espectáculo que tiene un componente escénico. Las otras 3 oportunidades fueron conciertos. Claro, pero acá vos primera vez ahí. ¿Y cómo fue la experiencia? Muy intensa, muy intensa. No solamente por la cantidad de artistas involucrados, que son unos 300, sino por algunas dificultades logísticas que por primera vez enfrentamos en el teatro. Para ser muy sencillo, generalmente uno tiene a la gente a la que dirige enfrente de uno. Claro. Se trate de cantantes, bailarines, músicos de orquesta, lo que fuera. En este caso, como el escenario está totalmente tomado por la danza, además de la orquesta en el foso, que hasta ahí sería lo normal, tenemos al coro de niños en un palco avant-scène, tenemos a los 3 solistas en otro palco avant-scène. ¿Y todo eso lo dirigís vos? Sí, claro. Y lo más difícil de todo, tenemos a los 90 integrantes del coro estable del Teatro Colón en 2 filas de palcos a mis espaldas. Lo cual teóricamente no se puede hacer porque no funciona. Claro. Porque exactamente. Así de sencillo. Bueno, lo hemos hecho funcionar, pero no conocemos antecedentes de esta situación logística tan extrema. Ahora vamos a ir a repasar un poco, porque tu carrera es muy larga, pero vamos a ir repasando. Pero digo, también para entender, un director de orquesta tiene el mayor trabajo, por decirlo, previo. ¿Qué te pasa el día de la función? Digo esto, ¿no? Tenés 90 coreutas atrás, pero porque el laburo ya fue hecho antes. ¿Hay modificaciones en vivo? O sea, sos un director técnico de Es una buena pregunta, sí. Son como 2 trabajos en uno. Indudablemente hay una primera etapa, que son los ensayos, en la que uno es el coach técnico musical de toda esta gente. Uno le indica cómo hacer ciertas cosas y cómo ensamblar. Y para eso, por supuesto, uno interrumpe la ejecución musical, habla, inclusive puede ser un ejemplo cantado o lo que fuera. Entonces, esa es una situación de taller, la de ensayo, por así decirlo. Ahora, luego, por supuesto, en el vivo y en directo de una función, el director tiene una tarea que es coordinar todo eso en tiempo real, pero no puede ni detenerse, ni hablar, ni cantar. Entonces, así como en los ensayos su principal herramienta es la explicación, la indicación, el ejemplo cantado o inclusive la indicación específicamente técnica, de decir esto se hace en determinada cuerda con determinado dedo, por así decirlo, en la función tiene que limitarse al lenguaje corporal, al lenguaje gestual. Que es cuando uno lo ve con la batuta. Exactamente, que es lo que la gente está acostumbrada a ver. Que es una persona que se mueve y mira para todos lados, pero no habla. Por supuesto, no habla, no canta, no toca. Claro, pero ponele, no sé, entonces vos estás ahí. No voy a poner el ejemplo de atrás porque es lo más complicado, pero acá, no sé, sentís
que la parte de las cuerdas? O sea, ¿qué es lo que vas viendo y qué tenés que modificar sobre la marcha? Bueno, esa es la parte más interesante, porque uno tiene que ser una especie de radar a 360 grados, escuchando, idealmente mirando todo. Como decíamos, en el caso del coro en esta producción no se lo puede mirar, no hay forma. Quizá con el rabillo del ojo apenas. Y tiene que percibir todo lo que está sucediendo y si hay algo que no está perfectamente alineado en cuanto a matiz, en cuanto a articulación, en cuanto a carácter, en cuanto a fraseo, en cuanto a estar tocando y cantando realmente juntos y bailando realmente juntos, tiene que intervenir correctivamente, pero solo con el gesto, solo con la mirada, solo con la energía corporal, o como se suele decir, con el lenguaje no verbal. ¿Algún gesto que digamos, no sé, podés pedir que lo hagan más bajo? Exactamente, digamos, pese a que es una técnica muy desarrollada y muy específica, pero está basada en cosas de comunicación absolutamente orgánica. Si vos te hago así, automáticamente entendés que te estoy pidiendo menos. O como vos hacías, así. O lo inverso. Claro, dame... Exactamente. Entonces, por supuesto que no es tan sencillo como esto, pero está basado... Imaginé que no soy director de orquesta. Pero está basado en cuestiones que son orgánicas. Como todo lo que hacemos, por otra parte, ¿no? Cualquier técnica de cualquier cosa que hagamos está basada en cosas que son humanas y orgánicas. Ahora sí, quiero ir un poco a... Vos estudiaste en Londres. También, sí. O sea, primero en Inglaterra, en España, en acá. Argentina, en Italia, esencialmente. ¿Dónde comienza? Sí, comenzaría en Italia, digamos, cuando era niño. Y después acá, y después... ¿Pero vos naciste en Argentina? Nací en Argentina, sí. Soy de familia italiana, me fui a vivir con mi familia a Italia, después volvimos aquí, y después explícitamente o específicamente para estudiar, volví por Italia y por Inglaterra y por España. Pero por eso, la secundaria, por decirlo, lo hiciste allá. Parte de la secundaria allá y parte de la secundaria acá. ¿Y ya en secundaria empezaste a estudiar? Sí, sí. ¿Pero empezaste a estudiar bajo o dirección musical? No, nadie estudia dirección musical como primera disciplina musical, porque además no tendría mucho sentido. Antes de ser general uno tiene que ser soldado, cabo, capitán, o por lo menos así debería ser. De lo contrario, se puede llegar a ser un muy mal general. Así que no, primero estudié, digamos, lectoescritura musical, teoría y solfeo, como se decía otrora. Después estudié piano, no porque quisiera ser pianista, sino para tener una base instrumental. Después por muchos años me dediqué profesionalmente al canto, tanto en coros como solista, inclusive en el Colón hasta hace 11, 12 años. Y de ahí pasé a la dirección de coros, a la dirección de orquesta y por ende también a dirigir los dos, digamos, los dos tipos de espectáculos más complejos que existen, que son el ballet y la ópera. ¿En qué los diferencia y por qué son más complejos que otros? Es muy sencillo, porque hay muchísima más gente y, como dicen en Viena, los quilombos que pueden llegar a surgir artísticamente al ensamblar todo eso son mucho mayores. En Viena, En Viena son así. Son mal hablados. En Viena son así. Acá pregunta nuestro director de cámara, Hugo Rivas, si un director de orquesta tiene que saber tocar todos los instrumentos. No, de ninguna manera, además es imposible. Claro. Pero sí tiene un estudio teórico de cómo se tocan los instrumentos y qué pueden hacer los instrumentos. Porque tiene que saber qué les puede pedir y qué no, y qué es realmente factible técnicamente en cada instrumento. Si yo voy a pretender que una flauta o dos o tres flautas toquen con más sonido que un trombón, estoy radicalmente equivocado. Claro. Digamos, es una imposibilidad física. Por supuesto, esto que digo es muy obvio. Para vos. No, bueno, pero yo creo que bastante. Pero cuando uno estudia orquestación y organología, sabe exactamente cuáles son los puntos, por así decirlo, débiles y fuertes de cada instrumento y de cada grupo de instrumentos. Y entonces, en teoría, aprende qué pedirles y cómo pedírselo. Claro. Vuelvo un poco a tu historia. ¿Familia de músicos? No. Familia de melómanos, que en todo caso en su juventud, en su adolescencia, habían estudiado instrumento, pero nunca se habían dedicado. No. ¿Y en esa adolescencia que empezaste a estudiar canto o lectoescritura? Música, piano, canto, me dedico a cantar efectivamente y luego dirección y lo que sigue. ¿Y no notás que no es corriente que alguien empiece en la música estudiando lectura y escritura? Generalmente por ahí empiezan o con el canto, con algo más práctico. Depende del caso. En lo que se suele llamar vulgarmente música clásica, generalmente nos obligan a empezar por la lectoescritura musical y nos impiden hacer música de oído. Lo cual no necesariamente es bueno, porque el oído también tiene que ser desarrollado en formas más, digamos, menos formales. Claro. Pero los que más o menos sabemos que nos vamos a dedicar a determinado tipo de música,
el cursus honorum académico empieza generalmente por aprender a leer música. ¿Y cuándo te diste cuenta que te ibas a dedicar a la música? Bastante tempranamente, pese a que no era y no es el único de mis intereses. ¿Escribís? Escribo, sí, escribo, enseño. Como te conté antes de dirigir, cantaba. Me interesa la historia, la arqueología, la antropología, los estudios orientales, una cantidad de cosas. Sí. Y era ya así desde de adolescente o de preadolescente. Pero supe bastante tempranamente que esta va a ser quizá la profesión principal. Que un poco igual une a todas las otras profesiones que dijiste. Bueno, a ver, te mencioné todas profesiones que son del ámbito de las humanidades. Sí. Y eso de por sí tiende a unir todo lo que es la actividad humana. Pero es cierto, sobre todo la cuestión de dirigir implica también un conocimiento, yo diría casi psicológico y sociológico, claro, de cómo trabajar con colegas de muchos perfiles, ¿no? Colegas que tocan instrumentos, que cantan, que bailan, que componen cuando uno está trabajando con un compositor. Y eso tiene una faceta, digamos, extra musical, extra técnica, que es muy importante. Los idiomas, sin ir más lejos, ¿no? Bueno, uno sí. tiene una carrera que abarca distintos países, se va a tener que manejar por lo menos en inglés, francés, alemán, italiano, con Intuyo que hablas todos esos idiomas. Sí, sí, cuál más, cuál menos, digamos, ¿no? No pretendo ser perfectamente. Yo toco mal la guitarra, hablo mal inglés. Yo suelo decir eso de mis idiomas, que los hablo mucho y muy mal. Pero por lo menos son 4. Yo digo 1 y lo hago mal. Familia melómana. ¿Y siempre fue la música clásica o de chico, preadolescente? No, siempre tuve... Sí, de hecho, ese es el mejor ejemplo. Sí, mi padre, fanático de los Beatles y de esa generación, claro, definitiva. Así que siempre los escuché y cuando tengo oportunidad los sigo escuchando con muchísimo gusto. Y también otras cosas, me gusta el tango. He hecho tango, es decir, también he aprovechado mi actividad como director para hacer programas de concierto un poco de crossover. Entonces hemos tocado con Daniel Vinelli, con Rodolfo Mederos, con algunos de nuestros grandes bandoneonistas. Y también hemos hecho cosas parecidas de fusión con jazz o con música de películas, inclusive con música de raigambre folclórica argentina. Así que sí, yo suelo decir que la música es una, más allá que después haya un montón de capítulos, pero la música esencialmente es una. Claro. Bueno, te viniste acá a Argentina, seguiste estudiando. ¿Cómo está Argentina en ese momento? O sea, ¿cómo estaba Argentina en ese momento? ¿Cómo la ves ahora en cuanto a, bueno, la cultura, el aprender, el desarrollo? Es complicado porque es difícil apostar a cuestiones como la cultura, el arte, la música y demás cuando hay tanta necesidad básica insatisfecha. Sí. En este sentido, la Argentina lleva, por supuesto, más de medio siglo de crisis. Sí. Recurrentes y graves. Claro, periódicas, sí. Periódicas y realmente muy graves. Y la que estamos atravesando ahora es ciertamente de las más graves de toda la historia, con el 60% de los compatriotas bajo la línea de pobreza. Entonces, hablar de cualquier cosa que no sea necesidad básica suena chocante. Sí. Pero yo estoy convencido que recortar en exceso en esos rubros el gasto estatal no alimenta bocas hambrientas. Claro. En todo caso, genera un ulterior achatamiento educativo y intelectual y sensible. Entonces, todo en su justa medida, ¿no? Sí. Si hay que recortar, evidentemente no vamos a recortar en los comedores, vamos a empezar recortando otras cosas. Pero lo que vos decís, que eso recorte en otro lado se vea, que tiene resultado en lo urgente. Yo soy el primero en decir que si por hacer menos ópera pudiéramos eliminar el hambre infantil en la Argentina, yo sería el primero en poner la firma. Claro. Pero no es así. La realidad es que no es así. Nunca ha sido así. Entonces, la idea es que mientras se intenta solucionar ese problema gravísimo, por lo menos no destruir lo que ya tenemos, que es un aparato cultural con sostén del Estado bastante interesante. Claro. No, y ya que estudiaste y trabajaste en tantos otros países,
Pues también siempre se habló bien de Argentina en ese sentido, de los talentos, sí. de la enseñanza. Bueno, sí. No es en este caso, pero hay una campaña para justamente no recorten a la UBA, a la Universidad de Buenos Aires, que creo que termina hoy. También pueden ingresar ahí a la página de la UBA, justamente para juntar firmas y que no recorten ahí. Pero digamos, hay un montón de argentinos reconocidos en el mundo, entre ellos vos, que ahora vamos a hablar del premio que te dio en Francia, pero también gracias a todo esto. Sí, como yo suelo hablar con amigos y con colegas, el tema de la educación y de la cultura gratuita o no gratuita o parcialmente gratuita es absolutamente debatible. O sea, conocemos lugares donde el Estado no pone un solo peso en las artes o un solo dólar, como puede ser Estados Unidos, y funciona. Hay países como la Argentina o como Turquía o como Alemania, donde las artes y los teatros líricos, de hecho, y las orquestas están totalmente subvencionados por el Estado. Y funciona. Claro. Y hay países de régimen mixto, como podría ser, no sé, España o Italia, y también funciona. O sea, no es necesariamente una cosa o la otra. El tema es planificar racionalmente qué queremos, cómo lo queremos, y hacerlo dando las condiciones para que esa transición hacia otro sistema se genere. Si a mí me dicen, vamos a hacer que el Estado ponga menos dinero en cultura, pero vamos a hacer que el dinero privado ingrese más a las artes, yo no tengo ningún problema con eso. El tema es cuál es la hoja de ruta para que eso suceda y en el medio no se destruya todo. Simplemente es eso. Sí. O no simplemente. Claro, o sea, es sencilla la teoría, habría que ver cómo se lleva a cabo. Pero bueno, volviste a la Argentina y después, ¿por qué te vas? Que ahí dijiste ya fue adrede a estudiar. Sí, digamos, con todas las oportunidades de formación que da la Argentina en música, que son buenas, yo, y no solo yo, considero que para los directores, para alcanzar determinado nivel, tenemos que tener cierto roce con otras realidades y con otras formas, digamos, de aprendizaje, y a veces con otros maestros con nombre y apellido, que están en las grandes capitales del mundo. Así que en un momento que fue también económicamente intenso, porque no era fácil costearse los estudios sin ninguna beca. Claro. Hice una inversión muy grande, gastando prácticamente todos mis ahorros, para poder terminar mis estudios en Italia, en España y en Inglaterra. Y una vez que empezás a dirigir, que has dirigido en tantos países, ¿hay diferencia? O sea, ¿se nota, no sé, eso que tiene la sangre latina? ¿Hay una diferencia con respecto, no sé, en Turquía dirigiste? No, Turquía no. En Turquía no, pero dirigí en Asia, dirigí en Corea. Claro. Dirigí en África, en Egipto. O sea, salvo Oceanía, tengo todos los continentes. Claro. Sí, hay diferencias, claro que hay diferencias. ¿En qué se nota, digamos? Bueno, es muy interesante lo que dijiste, porque las diferencias no son tanto técnico-musicales. O sea, el músico estudia más o menos parecido en todos los lugares del mundo. Nadie toca mal o mediocremente a propósito. O sea, todos tienden a dar todo lo que tienen. Así que esa sería la parte quizá universal. Así como es muy interesante cómo el lenguaje no verbal, el lenguaje gestual del director, funciona exactamente igual en cualquier lugar del mundo. O no funciona. Cuando no funciona, no funciona. Eso es muy interesante. Así que yo diría que la principal variable es justamente la idiosincrasia. Entonces, los latinos podemos llegar a tener una temperatura mayor cuando llega la hora del concierto, de la función, pero también menos disciplina a la hora de estudiar y de ensayar y de trabajar. Entonces la gente se distrae, habla, algunos saca el celular, sin ir más lejos aquí en la Argentina, cosa que es totalmente impensable en Suiza o en Austria, y si sucediera, el músico está suspendido sin goce de haberes por una semana, digamos. Sí, absolutamente. Acá somos bastante más laxos, reos y laxos. Ese sería, digamos, el aspecto negativo. El aspecto positivo es que si en una orquesta de Düsseldorf, como me ha pasado, el rendimiento es exactamente igual desde el primer ensayo hasta el concierto, lo cual de por sí no está mal, digamos. Uno se da cuenta que lo que está escuchando y haciendo en los primeros 15 minutos va a tener el mismo nivel que en los últimos 15 minutos del concierto. Claro. Acá tenemos un proceso que es mucho más curvo. Sí, digamos. Pero generalmente termina más arriba de lo que empieza, lo cual es bueno, por supuesto. Claro, pero tenés que bancarte los primeros 15 minutos. Sí, o 15 horas, o lo que sea, digamos. Pueden ser 15 días en el caso de una ópera que se ensaya un mes. Así que
En eso sí es una forma de trabajo bastante distinta y uno psicológicamente tiene que estar listo para otro tipo de reacción. ¿Y eso se debe un poco a lo reo que mencionabas, decís? Seguramente, sí. Somos los latinos en general, los argentinos en particular. De hecho, yo he dirigido en Chile, en Paraguay, en Bolivia, en Costa Rica y te puedo asegurar que somos por lejos los más informales. En México, somos en Brasil. Y somos por lejos los más informales de todos. Por lejos los más informales de todos. Somos muy desordenados, muy desordenados. ¿Y qué te pasa a vos con eso? Que laburaste en tantos otros lugares, ¿te afecta? Me afecta bastante, sí, porque además no es tanto un tema de haber trabajado en otros lugares, sino un tema de educación familiar, digamos. Aparentemente por haber sido el primogénito fui tratado con rigor. Claro. Y eso, bueno, de alguna forma me dejó marcado. Si a eso le sumamos que tengo un trastorno obsesivo-compulsivo bastante útil para dirigir, por otra parte, sí, no es una cosa que, digamos, transcurra con demasiada tranquilidad, pero es lo que hay. Claro. ¿Y cómo te manejas con eso? Trato de tener un autocontrol búdico, digamos, ¿no? Claro. Si yo reaccionara como es mi primera intención, las cosas se pondrían un tanto tensas. ¿Rompiste alguna batuta? Se me rompió, que no es lo mismo. No, claro que no. O sea, Toscanini era famoso por romper batutas, entre otras cosas. No, a mí se me rompió una batuta. Pero algún que otro portazo he dado, ¿eh? Claro. Sí, sobre todo en mi juventud. Algún que otro portazo. ¿Fuiste domando eso con el tiempo? Sí, y lo sigo trabajando porque, por más que uno en su fuero íntimo diga, tengo razón yo, la realidad es la realidad. Claro. No está en poder de uno modificarla unilateralmente, así que... Claro. La cuna de la música clásica, ¿qué sería? ¿Alemania, Austria? Alemania, Austria, Francia, Italia. Sí, indudablemente estaríamos ahí, en Europa Central del Sur. Y así como... Digo, en la música, en el rock. Las bandas, no sé, una banda de pibe de 15 años que sale de Londres o de Manchester, lo que sea, tiene ya un know-how, tiene ya en la sangre, se escucha. Seguro. Que por ahí alguien de acá, para ponerme si querés a pie, primero no decir embarázate y una banda que está ensayando. ¿Con la música clásica pasa lo mismo? ¿Allá es como que ya lo tienen? Sí, igualmente yo ya te iba a hacer una salvedad en el ejemplo que estabas dando, ¿no? Yo no sé si eso es siempre así o nosotros creemos y percibimos un poquito prejuiciosamente que es así. Claro. Seguramente hay casos en los que es... Claro, por sí tienen mejores instrumentos y eso es lo... Bueno, eso es un excelente comentario y es un punto, digamos, realmente delicado en nuestras orquestas. Las orquestas de los países, de lo que hasta hace poco se llamaba el tercer mundo o el segundo mundo. El segundo mundo nunca existió, ¿viste? Está el primero y el tercero. Sí, pero bueno. Digamos, donde circula menos dinero, solemos tener instrumentos bastante peores en cuanto a calidad técnica que es lo que se consiguen en Europa o en Canadá o en Estados Unidos. Y eso, bueno, ahí cuando decimos que las condiciones materiales de la vida afectan también a lo intelectual y lo artístico en una vena un poco marxista, es cierto. Sí. Y en nuestro caso en la Argentina, ahora además que tenemos ahora quiero decir en los últimos 10 años, que tenemos este decalage con el dólar, la mayor parte de los insumos para los instrumentos de una orquesta sinfónica son importados. Sí. Entonces, tienen un costo exorbitante. Si el músico está estudiando o tocando de solista o en una orquesta no tiene una remuneración suficiente, puede estar con problemas realmente severos para una manutención de su instrumento. Claro. Y después, por supuesto, vos podés tener la mejor técnica del mundo, pero si el instrumento no te responde porque la cuerda está gastada, porque el arco está roto, porque la madera está quebrada, estamos en problemas serios. Sí, sí. Y después no tenés trabajo y no puedes renovar el instrumento. Por supuesto, es un círculo vicioso. Una cadena, claro. Es un círculo vicioso. Cuando haces una obra, o sea, no sé, ¿cuál es tu obra favorita a dirigir? Podría. Bueno, 3. O una al azar, decime una cualquiera. Muy difícil, muy difícil. Hay una de las preguntas más difíciles que me puedes hacer. No, pero quiero ir a otra. Pero decime una obra una de tantas. Al azar. Pongamos Norma de Bellini, la ópera de Bellini. La ópera de Bellini.
La favorita de nuestro presidente, por lo que por lo que hemos enterado. Trascendió. Ahora, ¿la has hecho varias veces? La hice, sí, una producción. ¿Con distintas orquestas? No, hice una producción, o sea, en un teatro, en una orquesta, pero con 2 elencos. O sea, eran también unas cuantas funciones, así que había 2 elencos. No, entonces no sé si lo has hecho, pero mi pregunta es si haces después, Norma, con otra orquesta en otro país. ¿Buscás algo distinto o buscás lo mismo? Bueno, pero me pasó con otras cosas. Traviata, por ejemplo, la dirigí en lugares tan disímiles como Santa Rosa, La Pampa, Mar del Plata y Seúl. Claro. Por dar un ejemplo. Sí, pero igual no se trata de un tema necesariamente de un teatro distinto, de un elenco distinto. No, digo vos, si podés buscar cosas... Sí, pero yo lo busco todo el tiempo. O sea, claro. Yo lo busco entre funciones también. ¿Ah, sí? Sí, todo el tiempo. Y no solo yo, digamos. No, pero es que me imagino... Cualquier músico razonablemente obsesivo sigue escarbando... Pero para aparte seguir divirtiéndote. Por supuesto, claro que sí. ¿Y cuáles son...? Acá yo de ignorante todo... Desde que me senté acá, ¿qué puede variar y qué puedes no variar de una obra? Es un tema muy arduo. En ambos casos, muchísimo. Es decir, lo que llamamos técnicamente lectoescritura musical, es decir, las notas, las figuras y demás, nos permite anotar con mucho detalle muchas cosas. De cada nota yo puedo tener una altura, más aguda, más grave. Yo puedo tener una longitud, más larga, más corta. Puedo tener un volumen, más fuerte, más piano. Puedo tener una articulación, más incisiva, más dura, más blanda. Puedo tener, a medida que las notas se van juntando, además, un fraseo, que puede tener un crescendo, un diminuendo. O sea, las variables son muchísimas y todas esas variables están codificadas en la escritura musical. Por lo cual hay una red bastante detallada de lo que el compositor quería y cómo lo quería. Se supone que si uno estudia todo eso con detenimiento, se le forma en la cabeza una imagen mental bastante clara de qué quería el compositor y también por qué lo quería. Ahora bien, dicho todo esto, hay un montón de cosas que no se pueden anotar. Y una de ellas es el fraseo propiamente dicho. Yo puedo anotar una ligadura que me dice que una frase empieza y termina en determinado lugar, pero ¿cómo se frasea eso? Claro. ¿Cómo se conduce la frase? ¿Hacia dónde va el énfasis? ¿Y con cuánto énfasis? Y después el énfasis, exactamente como hablamos, ¿no? Si no, sería como si yo dijera, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre nadie habla así. Todos estamos fraseando con distintos énfasis según lo que estamos Siria habla así. No, nadie, absolutamente nadie. Bueno, esas cosas no se escriben. No se escriben. Claro. ¿Con qué sentir, con qué sentimiento o con qué carácter más íntimo es determinada frase o semifrase o pasaje o número? Eso no se puede escribir, o por lo menos, si se intenta escribir, no es con lectoescritura musical, es con frases o parrafadas enteras donde el compositor, y a veces sucede, en el caso de Mahler, que te pone un párrafo entero al final de la página diciendo que esta frase hay que hacerla de determinada forma y cuidar que el tempo no se acelere y que esta respiración que está anotada no sea demasiado larga. Otro obsesivo. Así que hay mucho que está codificado y que hay que respetar, y hay otro tanto, también mucho, que no se puede codificar y que uno tiene que sacar, no voy a decir de la galera, pero tiene que utilizar, una vez que utilizó un criterio más científico y más técnico para todo lo anterior, un criterio más intuitivo. Claro. Personal, más íntimo. Pienso, ahora que no, que yo creía que eso con el avance del tiempo y la tecnología, por un lado se solucionaba y por otro lado perdía cierta gracia de la música clásica, que era, nadie escuchó. No hay registro de Beethoven, de Mozart. Ahora, de Mahler sí, tuyo sí. O sea, no podés, o sea, hoy en día sí dejar registrada el fraseo. Bueno, dos cosas hay ahí para decir. Primero, vos te estás refiriendo al tema de la grabación, o sea, de la preservación de una interpretación. Eso es una cosa fundamental. O sea, a partir del siglo XX, cada vez más y cada vez mejor y con más calidad, podemos preservar las interpretaciones. En el caso de un compositor que está interpretando su propia obra, compositor del siglo XX, del siglo XXI, se supone que nos puede dejar no solamente la partitura prolijamente anotada, sino una grabación hecha por él o bajo su supervisión, si él no es un ejecutante, que dice, es exactamente así. Claro. Eso está muy bueno. Por supuesto, del principio del siglo XX para atrás, eso no existe. Pero no solamente eso, sino que a medida que la historia y la historia de la música procede,
la escritura se fue volviendo más detallada y más puntillosa. ¿Qué significa esto? Que si yo me voy al barroco y tomo una partitura de Bach... Tiene menos aclaraciones. Nada. Claro. Voy a encontrar las notas peladas. No va a haber matiz, no va a haber articulación, no va a haber metrónomo, por supuesto, no está inventado. Bach ni siquiera pone allegro, adagio o andante. Claro. Muchas veces. Nada. Pelado. Esto obedece a una cantidad de cuestiones. Algunas son muy comprensibles. El tema de tocar música del pasado es una cosa más bien reciente. En el siglo XVII, XVIII, XIX se tocaba casi exclusivamente la música de la propia época. Claro. Entonces todos conocían el estilo y las convenciones y a menudo todos conocían al compositor. Y el compositor a veces inclusive participaba de estas interpretaciones. Entonces no había necesidad de codificar todo. A medida que fuimos teniendo este vicio de ir a rescatar música del pasado y a veces del pasado remoto, inclusive tenemos música de la Edad Media, es que hemos tomado conciencia que si nosotros como creadores, como compositores, queremos que nuestra música sobreviva en el futuro, haremos bien en escribir exactamente lo que queremos, como lo queremos. Cosa que igual también es bastante compleja, porque los propios signos de la lectoescritura musical fueron variando sutilmente de significado a lo largo de los años, y a veces no tan sutilmente. Es un tema complicado. Pero yo imagino que es una lengua viva de alguna manera, entonces... Claro que es una lengua viva. La comparación con la lengua es muy buena, de hecho. O sea, el español. ¿El español es uno? Sí, es uno. Pero a ver, todos hemos leído en la escuela El Cid Campeador, el poema de Mio Cid. Sí. Y sabemos que por momentos casi no se entiende lo que dice. Sí, bueno, el Quijote que recitaba. Bueno, el Quijote un poco más cerca. Sí, pero digamos, ahí ya entendemos, pero no es el mismo español que se habla hoy en día. Y en el caso del español, además, tenemos las enormes diferencias entre países. Inclusive hoy, contemporáneamente. Bueno, eso es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. La música es un idioma vivo como los idiomas, como las lenguas, que también están vivas. Y, a ver, respecto, ahora quiero ir, bueno, a las premiaciones y demás. ¿Y cómo te sentís en tu país? O sea, ¿te sentís reconocido? ¿Te sentís...? No es una cosa que me desvele, la verdad. A ver, el reconocimiento... Yo siempre digo, el reconocimiento, los aplausos, las críticas, los premios... Sí, es mejor tenerlos que no tenerlos. Es siempre bonita una caricia, pero uno no lo hace por eso tampoco. Y si uno está convencido que lo que hizo no funcionó, se va a ir a la cama descontento por más que 3.000 personas hayan ovacionado. Claro. No, te preguntaba más que nada, porque hay distintas artes que yo creo que mucho me pasa a mí. Lo que es, no lo voy a entender, ¿no? Entonces como que hay una distancia con no sé... No quiero decir con el pueblo, como si no fuese el pueblo los que escuchan una ópera o el ballet. Pero digo, no hay a veces una sofisticación, o tal vez porque en su momento era más elitista y con eso alejó a... Mira, hay muchos matices en eso, no es ni negro ni blanco. Y también ahí es como la literatura o como la lengua. Todos bien o mal leemos castellano. Ahora, una cosa es leer un cómic, y aclaro que no estoy hablando mal de los cómics porque tengo mi casa repleta de cómics, donde, digamos, nos podríamos garantizar que el 100% de nosotros lo va a comprender, porque es un lenguaje realmente muy llano, además ayudado por el elemento gráfico. Claro, con lo visual. Ya otra cosa es leer un libro de García Márquez, una cosa intermedia, diríamos. Ahora, si yo voy a leer A la búsqueda del tiempo perdido de Proust, no digamos en francés, en traducción castellana, y sí, posiblemente a mí, como a mucha gente, muchas cosas se nos escapen o se nos haga inclusive tedioso o aburrido o lo que fuera. Eso, por supuesto, no es problema de Proust, es problema nuestro. Entonces, por un lado, todo es para todos. Y por el otro, es cierto y hay que aceptarlo con total serenidad que no todos tenemos ni la misma sensibilidad, ni la misma formación, ni los mismos gustos, ni las mismas inclinaciones. Y no todos podemos acceder y disfrutar de la misma forma a todos los géneros artísticos en su mayor expresión. Pero eso no está mal, eso no significa que sea elitista. Proust o su libro no eran elitistas, es un determinado tipo de producto. ¿Cuesta más incorporarlo que un cómic? Sí. Pero no es que no se pueda. No, y aparte, obvio, a mí me pasa muchas veces que me preguntan, che, quiero empezar a leer, ¿qué leo? Y no te voy a dar a Borges. Exactamente, y con la música pasa lo mismo. Si vos querés escuchar una obra sinfónica, posiblemente no te vaya a recomendar que empieces con la Quinta de Mahler. Claro. Difícil, ¿Qué me recomendás? ardua,
deprimente por momentos. Por supuesto, quería que fuera deprimente el compositor, ¿no? Te voy a decir que empiece con una sinfonía de Mozart. Más breve, más melódica, más asequible bajo todo punto de vista, más grata, más liviana, si vos querés. Si querés escuchar una ópera, anda con confianza a ver la Bohème, porque es exactamente como ver una película. Y dura lo que dura una película. Claro. Y la historia es absolutamente actual. Y la música de Puccini, bueno, de ahí han robado muchísimos músicos que escribieron partituras para películas. Claro. Entonces, anda a ver la Bohème sin ningún tipo de preparación. Lee el subtitulado, no vas a tener el menor problema y vas a salir de ahí fanatizado con la ópera. Ahora, si esa misma persona que nunca escuchó una ópera va a ir a ver, pongamos, La Valquiria de Wagner, que por supuesto es una obra maestra inconmensurable, pero 4 horas de música. Claro. Donde lo que dicen los personajes son casi discursos filosóficos más que intercambios teatrales, en alemán. Y si a eso encima le quitamos el eventual subtitulado, vas a tener dificultades, o más dificultades. Pero es una cuestión de grados, no significa que sea elitista y lo otro no lo sea. No, yo me refiero, pero por eso por ahí estoy equivocado, así como igual, bueno, en el Colón está el gallinero, pero lo que voy es que antes había que ir vestido de una manera a un lugar. Ahí es cuando hablo de elitismo, donde por ahí no todos tenían el acceso a eso, y por eso es que por ahí se fue dividiendo. Eso en buena medida ya forma parte del pasado. Sin perjuicio que recordando una frase de un director ya muerto de la Scala de Milán, que era comunista de hecho, ¿no? Y fue el primero que hizo conciertos en fábricas con la orquesta de la Scala de Milán. O sea que no se le puede decir a él que era elitista. Era marxista hecho y derecho. De hecho llegó a la Scala a Moscú, estamos hablando antes de la perestroika, sí, ¿no? Pero cuando le pidieron que al teatro pudiera entrar cualquiera vestido como quería, dijo algo así como que no entendía por qué se quería relacionar lo popular y el acceso universal con lo triste o lo descuidado. Es interesante eso. Sí. Es interesante. Sí. Entonces, está súper bueno para debatir porque, claro, no hace falta que sea de gala. Triste y descuidado. Exactamente. Y de gala. Exacto. Hay un amplio terreno intermedio. No, esa cuestión del elitismo se ha querido inventar, además. No olvidemos cuando la ópera estaba en su auge, época de Verdi, de Puccini, de Donizetti, era lo que para nosotros hoy es el cine. O sea, era el espectáculo de masas. Claro. Sí, pues yo te pregunté, digo, desde por ahí un prejuicio, un preconcepto o algo que estaba errado. Yo no diría que es un prejuicio, diría que es algo que nos han querido instalar hace 50 años, pongamos. Claro. Cuando la ópera ya no fue más el cine. ¿Por qué? Porque vino el cine, entre otras cosas. Pero imagínate, por ejemplo, el cine de alguna forma está desapareciendo. Por lo menos el cine como sala. Exacto, como sala, ¿no? Entonces, imaginémonos que no desaparece, pero se vuelve una cosa muy minoritaria, donde de golpe van solamente ciertas películas de lo que se llama cine-arte. Y posiblemente de acá a 10, 15, 20 años tengamos un fenómeno parecido, que la gente se pone saco y corbata para ir al cine a ver una película francesa. Claro. Y no a ver Bañeros 4. Exacto. Mencionabas cómics, no voy a eso, pero ¿tenés así algún consumo culposo? Desde ahí, no sé, escucho... No, culposo ninguno. Soy un fanático de los cómics. Ahora tengo mucho menos tiempo cuando era preadolescente o adolescente. Pero sigo siendo un fanático de los cómics y cada vez que tengo un poquito de tiempo libre vuelvo a ellos. Tengo una colección enorme de cómics. ¿De cuáles? Todos los que te puedas imaginar. Todos, no sos ni sudamericanos, europeos, norteamericanos, o sea, de Marvel y DC, pasando por los westerns italianos, pasando por los clásicos del cómic argentino. Uno de cuyos mayores exponentes, que entre paréntesis era italiano de nacimiento, era un entrañable amigo de familia, tal es así que yo hasta hace poco pensé que era mi tío carnal, Juan Zanotto, el creador de Bárbara. A mi gusto, el mejor dibujante del cómic argentino, pero considerado universalmente uno de los mejores y del mundo. Así que no, culpógeno en absoluto. No me refería al cómic en sí, pero digamos, por ahí, qué sé yo. Mirá, no quiero decir una banda, pero qué sé yo, escucho Elegante. No, eso la verdad que no lo haría, no lo haría nunca. No, por eso. Ni con culpa. No, exacto, no, culpa no, digamos. Si me gusta, me gusta, y si no me gusta o no me interesa, no me gusta. Pero culpa no tiene sentido vivir con culpa. Acá me preguntan, ¿los cómics manga también? Esos serían los únicos que no me atraen tanto. Tengo poco de eso. Digamos, siento ahí una barrera cultural
Pese a que de niño me crié con Mazinger Z y, claro, y todos los dibujitos animados que nuestra generación vio. Pero después transferido eso a la página impresa, nunca me atrapó demasiado. Quiero ir al... ¿Qué te lo otorgaron en diciembre, el premio Caballero en Francia? Sí, Caballero de las Artes y las Letras, sí. Si no recuerdo mal, fue en diciembre. ¿Lo habían dado a Borges? Sí, una desmesura, digamos. Sí, no solamente a Borges. No, está bien. No solamente a Mujica Lainez y no solamente a Bruno Gelber y a Argerich. No solamente, también a gente más como uno, digamos. No, bueno, está bien, pero también a ellos. También a ellos. ¿Cómo te llega el anuncio? ¿Qué te pasó más allá de que lo que decís? Es toda una historia eso, porque me llega una carta de la embajada en noviembre, creo, donde me anuncia esto y me invita a la ceremonia, digamos, en la Embajada de Francia, y adjunta la carta del Ministerio de Cultura de Francia, donde se me nombra caballero. Y la carta era desde hace 2 años. Entonces, claro. ¿Qué pasó acá? Qué mal que anda el correo. Bueno, la respuesta fue que pasó la pandemia y pasó un cambio de autoridades en la embajada y eso de alguna forma se había traspapelado, así que... Menos mal que lo encontraron. Menos mal que lo encontraron, lo terminé recibiendo 1 año y medio más tarde. ¿Y qué significa eso para vos? Como te decía, una desmesura. Porque llegás y sos caballero, allá tenés no sé, algún beneficio. No. No. Una hermosa medalla, un hermoso diploma, un lindo cóctel. Claro, pero no es que... Y esto de decir que me dieron el mismo premio que a Borges. Claro, a Mujica Lainez. O a Mujica Lainez, o a Ginastera, digamos, para estar en ámbito musical. Es esencialmente una cosa honorífica. Claro. Ni siquiera me pueden decir sir, porque en Francia tiene república, lo mismo que en Italia, así que... ¿Ah, no? No. Si fuera de la corona británica, claro, me podrían decir sir, pero no. Tengo de Italia y de Francia, ambas repúblicas, así que no tengo ningún título nobiliario agregado. Antes de cerrar, ahora repasar también tus redes, tu página, para así van viendo lo que viene el año, pero eso te quería preguntar, ¿qué planes tenés para el año? Bueno, al margen de los que no están confirmados o los que son secretos por ahora, yo soy titular de una orquesta hace 11 años casi, que es la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, y ya eso ocupa una parte importante de mi año laboral, porque es el organismo que está a mi cargo. Lo tengo que programar, tengo que seleccionar la música, seleccionar los artistas invitados, ver las fechas, ver las locaciones y, por supuesto, dirigir en primera persona cierto número de conciertos. Y con tanto recorte que se habla últimamente, ¿cómo está eso? ¿Hay alguna novedad o...? Estamos complicados. Claro. Tenemos... O sea, ¿peligra o no? Vos dijiste que estábamos cerrando, tendríamos que quedarnos un rato más. Yo te dije que estoy hasta las 5, en realidad cerraba por vos. El tema es para que la gente lo comprenda. Cualquier organismo artístico, sea una orquesta, sea un coro, sea un cuerpo de baile, tiene en rigor 2 presupuestos, no 1. El presupuesto básico, fijo, inalterable, que es el presupuesto de los sueldos, es decir, las remuneraciones de las personas que trabajan. Es un trabajo estable y por ende la gente cobra un sueldo. Ahora bien, después hay otro presupuesto, que lo podemos llamar artístico o operativo. Es decir, una vez que tenés el auto, precisás ponerle combustible. Claro. Una orquesta no es simplemente la orquesta tocando con su director estable. Tiene que tener una temporada que ofrezca una variedad no solamente de repertorio, sino de artistas. Claro. Como mínimo, en cada concierto tendría que haber un solista invitado, sea cantante, sea instrumentista, sea un grupo de cámara, sea un coro. Y tendría que haber cierta alternancia con directores invitados. Entonces, eso requiere el segundo presupuesto, el presupuesto operativo. Cuanto más grande sea... Ese sí es alterable. Ese es alterable y es el que ha sido radicalmente alterado y reducido a su mínima expresión. Sin perjuicio de que la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación siempre fue, por lo menos desde que yo la tomé a mi cargo, un organismo con un manejo presupuestario absolutamente franciscano. Posiblemente el presupuesto más pequeño de la región. Claro. Bueno, ahora debe ser el más pequeño del orbe terráqueo. Claro. Así que estamos trabajando con eso. Tenemos la suerte de que muchos artistas del medio sudamericano nos aprecian por lo que hacemos y por
como lo hacemos, entonces están dispuestos a venir a trabajar con nosotros por cifras que no percibirían en ningún otro contexto. Y porque él también, no te quiero decir que es el honor, pero sí les sirve el haber pasado por ahí. Sí, se puede decir también eso, sí, se puede decir. Pero si está bien remunerado, o como corresponde, mejor dicho, sería lo... Así debería ser. Se supone que estamos en una transición donde en algún momento va a aparecer también dinero privado para reforzar esto que hemos perdido, por así decirlo, pero como decía antes, el tema es pasar de la teoría a la práctica. ¿Cuál es la hoja de ruta para que esto se materialice? Por supuesto que no se le va a ir a pedir dinero a quien pasa necesidades extremas, pero en un país con la coyuntura que tenemos, también es difícil conseguirlo de empresarios acaudalados. Sí, sí. Máxime porque en la Argentina no hay tradición de mecenazgo artístico. Claro. Como en otros países. Es una cosa que hay que generar. ¿Y hace 11 años? Sí. ¿Se renueva? ¿Cómo no sé cómo es el...? Lo que pasa es que yo accedí por concurso nacional oficial abierto de oposición y antecedentes contra 70 y pico colegas. Sí. Y prácticamente todos los que tomaban una batuta en la mano en América Latina. Claro. Entonces, teóricamente yo tengo cierta estabilidad en ese cargo. Lo mismo, como todas las orquestas oficiales, los cargos de los instrumentistas también han sido concursados de forma similar. Así que, salvo que haya maniobras realmente extremas y de dudosa legalidad, la orquesta tiene garantizada esa continuidad. Pero como decía, ¿no? Esto es el automóvil. Claro. Precisamos... Nafta. Por lo menos nafta. Por lo menos. Digamos. Después, en todo caso, el parabrisas lo limpiamos nosotros mismos, digamos. Eso se puede negociar. El tema es que se precisa nafta. ¿Qué pasa con un automóvil cuando no tiene nafta? Queda parado. ¿Y qué pasa cuando Pongamos que queda parado un año. ¿Qué pasa luego de que queda parado un año? Empieza a funcionar mal, si es que funciona. Ya de por sí las llantas. Exactamente. Algunas cosas pueden llegar a desaparecer, inclusive. ¿Y qué se hace entonces? Se lo remata. Claro. Bueno, esperemos que no sea así. Estamos haciendo lo imposible. Obvio. ¿Y viajes para dirigir? Tenemos algunos proyectos para el siguiente año, o sea, no el 25, sino el 26. Pero nada cerrado como para... ¿No el 24, sino el 25 o no el 25? El 24 ya está cerrado. Este es un tema típico de la música académica. Las temporadas se programan y se anuncian de un año para el otro como mínimo. En realidad, cuanto más importante es la institución musical o teatral, a veces se programa con 2, 3, 4, 5, 6 años de antelación. No sabía. En nuestro caso, somos muy modestos en Argentina, generalmente programamos de un año para el otro. Entonces el 2024, para la mayor parte de nosotros, está cerrado desde octubre, noviembre, diciembre del año pasado. Y ya el 25. Y estamos llenando cosas de agenda del 25 y viendo cosas para el 26. Muy bien. Bueno, seguiremos atentos, Sebastiano De Filippi. Lo buscan así, tiene la página para ver los distintos espectáculos, las direcciones y demás. ¿Y vas a volver al Colón? Digamos que puede ser. Puede ser, ahí está. La certeza de un puede ser. Así terminamos la nota. Gracias, Sebastián. No, a vos. Encantado. Hacemos una breve pausa y seguimos aquí hasta las 5 en Despiertos.